Buenas noches, grupo, buenas noches compañeros y compañeras del grupo La Alegría de Vivir. Bienvenidos, bienvenida Cris a tu grupo La Alegría de Vivir. Gracias por aceptar compartir con nosotros. Bienvenida, te puedes sentir como en casa. Bienvenidos compañeros a nuestro grupo. Esta es una junta especial. Bienvenida a terminación 7655, Ana Mi Silver, Ani, Cris, por supuesto, bienvenida, Elmer, bienvenido, Gloria, Kaelsa, Norma, Rocío, sean todos bienvenidos. Les invito a ponerse en manos de un poder superior para dar por iniciada nuestra junta. Ya les decía que es una junta especial a iniciativa del Comité de Apadrinamiento de nuestro grupo La Alegría de Vivir, que está compuesto por la compañera Ana Mi Silver, Rocío y Susi, que son integrantes de este comité, y su servidor como representante. Cada vez tratamos de hacer un esfuerzo para traer invitados del programa para que nos hablen del programa. El día de hoy tenemos como invitada especial a Cristina. Cris es una compañera de la Hermandad de Neuróticos Anónimos. Tengo la fortuna, el honor de conocerla ya casi por ahí por los 10 años y pues en lo personal le tengo un especial cariño. Bienvenida Cris a este grupo La Alegría de Vivir. Para dar inicio a esta junta voy a leer algunos puntos propios de nuestro grupo. Luego les invitaré a que hagamos un minuto de silencio y un minuto de meditación para ponernos en contacto con nuestro poder superior. Esta junta, decía, es especial porque tenemos a nuestra invitada Cris. Primero ella va a compartir el tema que es lo que hace y lo que no hace un padrino o una madrina dentro de Neuróticos Anónimos. Ese es el tema. Cris va a hacer un compartimiento de unos 40 a 45 minutos y luego nos quedamos para hacer preguntas y respuestas. Para continuar vamos a hacer un minuto de silencio o un minuto de meditación para ponernos en contacto con nuestro poder superior. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias compañeros. Quienes deseen continuar en meditación pueden hacerlo. Nuestro enunciado del grupo La Alegría de Vivir dice: somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales, ya sea que padezcas de la enfermedad del alcoholismo, de la enfermedad de la drogadicción, o que sufras de trastornos alimenticios o problemas emocionales como neurosis o codependencia, o bien que seas familiar de un alcohólico o un adicto, no estás solo. Hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo de La Alegría de Vivir proceden de diferentes hermandades o comunidades que trabajan y practican en sus vidas los 36 principios espirituales. Estos son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial.
indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de tu enfermedad de la cual deseas recuperarte, tenés un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos proporciona la tecnología, por ejemplo, un equipo celular o una computadora a través de una conexión de red, internet, bajo la modalidad de Free Conference Call, la sala virtual de Free Conference Call. Te invitamos a asistir a nuestras reuniones. Te repetimos, ya no estás solo y ahora tenés una alternativa. Bienvenidos, compañeros. Démosle la bienvenida también a la compañera Cristina, que nos va a hablar sobre el tema, lo que hace y lo que no hace un padrino o madrina en el programa de recuperación que nosotros practicamos. Cristina, bienvenida y te cedo el micrófono. Adelante. Gracias, compañero. Bueno, pues buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre que vengo acá me da mucho gusto escucharlos, saber que hay compañeros que siguen todavía en pie de lucha, ¿no? Cada día por tratar de seguir el mensaje a esa persona que aún está sufriendo. Y bueno, lo único que voy a compartir no es más que mi experiencia, haciendo énfasis en el punto 8 del patrimonio, es solo mi propia experiencia, la forma como yo he interpretado la literatura y cómo he usado las herramientas que el programa de Neuróticos Anónimos me ha dado. Bien, pues fíjense que escuchando el enunciado que ahorita leí al compañero, que es muy similar a lo que nosotros tenemos en Neuróticos Anónimos, hace énfasis 3 veces, ¿no? Si más no me equivoco, lo estaba yo leyendo, en que no estamos solos. Y hay otra partecita ahí que dice compartimos. Y luego dice hay otros como tú. Y esto tiene mucho que ver con el tema que hoy voy a compartir, porque nos habla de un apadrinamiento o de un amadrinamiento, según el sexo con el que se vaya a dar, ¿no? Creo que para poder empezar a hablarles de todo esto, pues sí tendría yo que hacer un poquito de remembranza de cómo inicia, ¿no? ¿Por qué es que se da esto? Esto se da a raíz de que la literatura de Alcohólicos Anónimos habla ahí de que Bill se empieza a apadrina al Dr. Bob, pero anteriormente Eddie, que es una persona que ya estaba practicando el programa, pero de una manera diferente, porque ellos se enfocaban a 5 absolutos que hablaban por ahí, empieza a apadrinar la Bill. Prácticamente él es el que lo inicia, ¿no? En este proceso de los pasos del programa, por así decirlo. Entonces, de ahí se empieza a desencadenar todo, porque se empieza Bill a dar cuenta que necesita a alguien para poder compartir lo que le está pasando, lo que él está sufriendo, ¿no? Pero necesita a un igual, porque con la gente que no tiene estas dolencias emocionales, mentales, esta terrible enfermedad del alma, no lo entiende, no lo comprende, no saben por qué sufrimos, no saben por qué nos queremos suicidar, no saben por qué algunos de nosotros, teniendo todo lo que tenemos, no podemos ser felices. Sin embargo, cuando hay otras personas igual que nosotros, como dice el enunciado, hay un vínculo de comprensión, empieza a haber una empatía. Y dicen, prácticamente de verdad no estoy solo, ¿no? Porque el enfermo, cuando llega por primera vez a buscar ayuda, pues se siente a veces así como que es de otro planeta, como que yo no soy de aquí, como que ¿qué me está pasando? No sé que tengo algo, pero no sé qué me está pasando. Cuando llega por primera vez a un grupo y escucha que hay otros, verdaderamente no se siente solo, porque se da cuenta que no es el único que está padeciendo todo esto. Entonces, de ahí, pues es donde nace toda esta parte, ¿no? El enunciado a mí me habla de herramientas. Cuando yo llegué por primera vez a la asociación,
por ahí había una persona que ponía, la clave está en el enunciado. Y yo decía, pero ¿cuál clave, no? O sea, aquí yo no veo cómo me voy a recuperar. Y entonces, en esa clave, en ese enunciado nos da herramientas. El apadrinamiento no viene en el enunciado, pero desde el momento en que nos está diciendo que no estamos solos, nos está diciendo que nos tenemos que apoyar en alguien. A mí me está diciendo que me tengo que apoyar en alguien para que me pueda conducir por este nuevo estilo de vida. Entonces, ¿quién es ese alguien? ¿No? Dice, compartimos la mutua experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarnos. Pero a veces no solamente es necesario llegar al grupo, sentarme y escuchar, porque hay veces, ¿verdad? Bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero a algunos nos cuesta tanto trabajo hablar. Sí escuchamos, pero nuestra mente está llena de confusión. Vemos las paredes a veces que están llenas de los pasos, las tradiciones, los conceptos, y a veces lo único que uno quiere es recuperarse. No le interesan pasos, no le interesan tradiciones, no le interesan conceptos. No entiende absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos que agarrarnos de alguien, y ese alguien puede ser, pues, por primera vez, ¿verdad? A veces está la iniciativa, aquí veo que tienen ustedes un comité de apadrinamiento, y ese comité de apadrinamiento se puede acercar a apoyar al nuevo. Algunos lo aceptan, pero otros no, porque todavía no estamos preparados para recibir esa herramienta. Todavía nos sentimos inseguros y necesitamos adquirir esa confianza que hemos perdido. Porque una persona emocionalmente enferma tiene mucha desconfianza, es una persona desconfiada, ¿no? En mi caso yo fui muy desconfiada, con la única persona que decía yo que podía confiar era en mí. Y ni así, ¿no? Ni siquiera era cierto. Entonces, ¿qué es un padrino? Un padrino, desde mi experiencia, es un guía. Es aquella persona que me va a conducir hacia cómo debo de practicar el programa. Es una persona que me va a poder explicar o tratar de apoyarme para entender aquellas cuestiones que yo no entiendo, porque por primera vez escuchamos palabras que fuera del programa tienen un significado, pero dentro del programa tienen otro. Escuchamos humildad, escuchamos egoísmo, escuchamos perversa enfermedad del alma, escuchamos que estábamos en el infierno y que ya vamos a salir, escuchamos que un poder superior, o sea, escuchamos tantas cosas, pero a veces nos da vergüenza, nos da pena, ¿verdad? Acercarnos a alguien para que nos pueda explicar, porque la persona emocionalmente enferma es arrogante, y a veces nos creemos que somos muy humildes, y no es cierto, no es más que la arrogancia de que nosotros podemos solos. Entonces, un padrino es esa persona o una madrina que me va a conducir, que me va a guiar hacia esta forma de vida que yo voy a empezar a encontrar, si es que yo me dejo conducir, porque muchos no queremos, ¿no? Nos resistimos. ¿Por qué me tengo que apadrinar? Porque dice nuestra literatura, ¿verdad? Los pasos propiamente, que aquel que no se apadrina es como un barco sin rumbo, que está a la deriva. ¿Por qué? Porque no entendemos nada. A mí, aún amadrinándome, me llevó mucho tiempo poder entender, ¿sí? Empezar a aplicar el programa. Entonces, aquella persona que no se apadrina, así se sepa los pasos, las tradiciones, los conceptos, haga todo lo que tenga que hacer, pues desde mi experiencia es muy difícil que se logre recuperar. ¿Por qué? Porque cada uno de los pasos a mí me dice que no puedo.
me dice que necesito de alguien más. Para empezar, me dice que necesito de ese poder superior, ¿no? Pero alguien más me tiene que ayudar, porque la tribuna no me va a recuperar. Me va a causar alivio cuando yo hablo, pero no me va a recuperar. Yo necesito con alguien más hablar de aquellas cosas que yo no puedo hablar en tribuna. Porque nosotros manejamos mucho el anonimato, pero quien debe de cuidar principalmente su anonimato somos nosotros mismos, y a veces se nos va. A veces hablamos de más, ¿no? Cosas que no podemos hablar en tribuna. No sé, ¿verdad? En NA nosotros así lo manejamos. A veces hay situaciones sexuales, situaciones complicadas de violación, de muchas cosas, y a veces no sentimos esa confianza de hablarlo en tribuna. En NA tenemos que tomar mucho en cuenta que estamos entre enfermos, ¿no? Yo soy la principal de ese grupo, de mi grupo enfermo. Entonces tengo que aprender a cuidar, tengo que ser cautelosa con lo que hablo, con quién lo hablo, y por eso necesito yo de alguien más, alguien en quien pueda yo empezar a confiar, que cuesta mucho trabajo, ¿no? A mí me costó mucho trabajo empezar a confiar. Entonces, ¿cómo hacemos este procedimiento para poder escoger un padrino? Pues generalmente la literatura como que nos va guiando, ¿no? Pero yo siento que no hay precisamente reglas para escoger un padrino. Se habla, nuestra literatura dice que los hombres se tienen que apadrinar con hombres y las mujeres con mujeres. Y bueno, después dice ahí que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Yo les decía, ¿por qué se hace esta precaución? ¿Por qué se hace esta sugerencia? Pues porque somos enfermos, ¿sí? Y a veces, pues tendemos a confundir a veces las cosas si no tenemos bien claro lo que nosotros buscamos dentro de los grupos, porque vamos a los grupos a recuperarnos, no vamos a buscar pareja, no vamos a que nos apapachen, vamos a buscar la recuperación. Entonces, cuando no tenemos claro eso, pues sí, como que las emociones nos ganan y tendemos a confundir. Yo he sido muy afortunada en ese sentido, porque pues yo he tenido padrinos, he tenido madrinas, y me ha ido bien, ¿no? Con las dos partes. He sido así como un poquito que no he seguido las reglas, pero me ha ido bien. Al principio, pues yo no me quería padrinar porque pensaba que, ¿por qué le tenía que contar mis problemas a alguien más? Yo decía, es que a mí vienen y me los cuentan, ¿no? Pero yo no tengo por qué contarle mis problemas a los demás, ni siquiera mi familia lo sabe qué me está pasando. Pero yo les decía hace ratito, parte de la enfermedad es ser egoístas, arrogantes, creyendo que lo sabemos todo, que nosotros podemos. Desde el primer paso me está diciendo que no puedo sola. Por eso dice, es doloroso admitir la derrota. Y si es doloroso darte cuenta que no puedes, ¿sí? Que has llevado una vida ingobernable y que tu vida pues no es un tachado de virtudes como tú creías, ¿no? Que vamos de fracaso en fracaso y que necesitamos de alguien más. Y a los enfermos emocionalmente, los que padecemos, perdón por hablar en plural, pero lo dice la literatura, lo dicen nuestros pasos, no le gusta que le digan que no es autosuficiente, ¿no? Entonces, él cree que es independiente, que no necesita de nadie, y dentro del programa no puede ser así. ¿Quién puede ser un padrino? Bueno, miren, nuestros grupos, llámese de AA, de Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos, todos los grupos de autoayuda que hay, son cunas de líderes. ¿Qué diferencia hay cuando se es líder? Los líderes van adelante. Dice, vamos a hacer, no vayan a hacer. Entonces, un padrino tiene que guiar con el ejemplo.
en cuanto a la práctica del programa. Nosotros manejamos un librito que se llama El Patrimonio. El primer punto habla de que el comportamiento, ¿sí? Que aquel que practique el programa, y ahí ya nos habla del comportamiento. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque tenía yo una madrina que me decía, aquel que ya está practicando el programa, ya no camina mirando hacia abajo. Ya se baña, ya se cambia, ya habla diferente, ya siente diferente. Y es verdad, ¿sí? A veces yo me dejaba llevar por pensar que el que tiene más tiempo es el más recuperado. Y dentro del programa voy a hablar propiamente de Neuróticos Anónimos, ¿sí? El tiempo no es recuperación. Me llevé grandes sorpresas al darme cuenta que había compañeros que tenían menos tiempo que yo y estaban mejor que yo. Porque todos tenemos un tiempo. Podemos llevarnos mucho tiempo dentro de las asociaciones y de los grupos y no estar practicando el programa. Y yo creo que por eso el patrimonio habla de que tiene mucho que ver el comportamiento. En el apadrinamiento siempre debe de haber honestidad. Yo antes confundía, por eso les decía, ¿no? Al principio, empezamos a escuchar palabras que no tienen que ver con lo que pensamos allá afuera. Yo decía que era una persona muy honesta, porque yo pensaba que la honestidad tenía que ver con no agarrar cosas, ¿no? Con no robar. Cuando empezamos a desmenuzar los pasos, la honestidad tiene que ver con todo, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme, con no mentir, con mi manera de ayudar a los demás, que sea desinteresadamente, como realmente dice el programa, con las cosas que yo hago. O sea, no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con mi responsabilidad. Un padrino debe de ser una persona responsable, en el sentido de darse cuenta que cuando se está padrinando, están vidas de por medio. Y no solamente son las vidas de nuestros compañeros, son también las vidas de su familia, de todo aquel que le rodea. Por eso, nosotros tenemos que apadrinar, los que son padrinos, tienen que apadrinar conforme a la literatura, conforme a los pasos, conforme al programa. No apadrinar nada más así, pues me imagino, pues creo, pues a lo mejor. No, tiene que apadrinar conforme a la práctica del programa y sus propias experiencias vividas. No puede apadrinar, no debe, o sea, no debe de ser así, ¿no? Con suposiciones. Entonces, esas son las características, ¿no? Que yo siento que debe de tener un padrino, que se vea que realmente practica el programa, que muchos escogemos padrinos, que escuchamos cuando se suben a tribuna y son compatibles, ¿no? Los escuchamos que si son mujeres, pues a lo mejor tienen el mismo problema que nosotros, trabajan tal vez igual que nosotros, o son amas de casa, y como que empezamos a agarrarles así como cierta empatía y las escogemos por eso, o los escogemos por eso. Pero a veces no necesariamente tiene que ser así. Por eso digo, la literatura nos sugiere muchas cosas, pero al final los que vamos a escoger somos nosotros somos los que vamos a decidir. Tiene que ser una persona comprometida porque tiene que regalarle tiempo, ¿no? Bien dice el primer paso, ¿quién quiere dar tiempo, dinero y esfuerzo? No solamente tiempo dentro del grupo, también tiempo con la familia, tiempo cuando se hace unidad, tiempo cuando se apadrina. No podemos estar a lo mejor citando al ahijado a tal hora y resulta que no llegamos. Sí puede haber contratiempos, pero tenemos que ser responsables. Y eso también va para el ahijado, ¿no? Porque dice que hace y que no hace un padrino, también
también el ahijado empieza a adquirir responsabilidades, ser una persona que se comprometa, ¿sí? que tenga ese compromiso con él mismo de que verdaderamente se quiere recuperar. Entonces, los padrinos, ¿verdad? Yo les decía que es un líder que guía, hace sugerencias de acuerdo a los pasos, es una persona que sabe escuchar, ¿sí? Fíjense que yo no sabía escuchar, yo sabía oír, creo que todos oímos, ¿no? Pero no sabemos escuchar. Por eso cuando llegamos al grupo, lo primero que nos enseñan es a escuchar. Escuchamos a los que hablan en tribuna. El segundo paso va enfocado a eso, ¿no? Que dice, en el momento que dejé de discutir, ese segundo paso entra en mí, porque empiezo a escuchar. Entonces es muy importante saber escuchar al otro, darle su tiempo, ¿sí? Y que haya ese vínculo de comprensión, ese vínculo de respeto, porque a veces el padrino no sabe respetar, o a veces quiere así que sean las cosas a la carrera, rápido, porque tiene prisa. Si tenemos prisa, pues mejor decirle que tenemos cosas que hacer, pero mejor darle su tiempo al ahijado, ¿no? Más cuando esos ahijados son nuevos. Una persona nueva necesita mucho de nosotros, necesita mucho de que lo escuchemos. La verdad, compañeros, yo fui bien letosa con mi madrina, La verdad, a mí me tuvo mucha paciencia, todavía me tienen mucha paciencia. Yo no sé cómo le hacen los pobres, ¿no? Todavía me tienen mucha paciencia, pero digo, yo he tenido la fortuna de que me saben escuchar. Y cuando eso pasa, yo les decía, los líderes arrastran con el ejemplo, ¿no? Eso es lo que dicen nuestros conceptos, con el ejemplo. Pues también nosotros nos sentimos así como que, bueno, si mi padrino me está dando, mi madrina me está dando tiempo, pues yo también voy a darles ese tiempo, ¿no? Yo también voy a escucharlos. Yo también, porque no tenemos que olvidar algo muy importante. Cuando se hace este apadrinamiento, es un regalo para ambas partes. No nada más para el padrino, o no nada más para el ahijado. Este es un programa de autoayuda. Entonces es un regalo por ambas partes. Tanto el padrino obtiene del ahijado, como el ahijado obtiene del padrino. Por eso es tan importante que cuando se está apadrinando, se haga en un lugar donde no haya ruido, en un lugar donde pueda uno realmente ponerle atención al ahijado, apagar el celular. A veces dejamos los celulares encendidos y están suene y suene, avisarle tal vez a nuestros familiares que vamos a estar ocupados, ¿verdad? Para no estar, ay, espérame porque me hablaron, espérame, porque le cortamos la inspiración al ahijado, ¿sí? A veces está empezando a hablar y ya le estamos cortando, pues, esas emociones, ¿no? Que necesita tantas veces sacar, o regresamos y ya se le olvidó lo que nos iba a decir. Entonces sí es importante, ¿sí? Esa parte. El padrino no le hace su cuarto paso al ahijado. El ahijado es el que tiene que hacer su cuarto paso. Sí lo guía hacia cómo lo tiene que hacer, pero no se lo hace. Porque hay padrinos que pues de repente hacen eso, ¿no? Y eso no le sirve de mucho al ahijado. Le da la libertad de elegir. Porque cuando hace las sugerencias para mí, yo decía, bueno, es que en una parte dice la literatura, ¿verdad? Que en el quinto paso me parece que habla de consejos y el padrino tiene que sugerir, pero ya en el quinto paso habla de consejos. Yo decía, bueno, que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Hoy me doy cuenta que una sugerencia es así como una alternativa, ¿no? Pero que va muy de acuerdo a la vivencia del padrino.
porque yo les decía, nos va a compartir de acuerdo a sus vivencias y cómo practicó en esas vivencias el programa. Y un consejo propiamente es una solución, que a veces va cargada de manipulación. Y nosotros, dicen, ¿verdad? Nosotros manejamos un folletito que se llama Lo que NA no hace, y dice, no somos consejeros matrimoniales. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el apadrinamiento. No somos profesionales más que nuestra propia enfermedad. Porque a veces el padrino tiende a sentirse así como que, ay, él sabe mucho, ¿no? Sé mucho, se da así como que sus aires de grandeza, ¿no? A veces así como que hasta se hace del rogar porque tiene muchos ahijados, o se siente bien sacale punta, ¿no? Porque tiene el montón, y padrino para acá, y padrino para allá, ¿no? O sea, nosotros no debemos hacer personalidades, porque a veces también el ahijado pone al padrino, lo convierte en un poder superior, y nosotros no debemos de convertir en un poder superior a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que tenemos que darle su lugar a ese padrino, pero solamente con respeto, como un enfermo más. Es un compartimento de enfermo a enfermo, con la salvaguarda de que el padrino pues ya tiene un poquito más de tiempo en el programa, ya tiene un poquito más de experiencia. Todos los participantes están silenciados y no pueden cancelar esta acción. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, Cris, te escuchamos. Perdón, es que como que vi que se me apagó el micrófono. Y ya debe de tener un poco más de sobriedad, ¿sí? De acuerdo a la práctica del programa. Entonces, ya hasta se me olvidó, fíjense, que estaba yo hablando, ¿no? Pero bueno, yo les decía que son de iguales a iguales. Nosotros, aquellos que tenemos un poquito más de tiempo, no tenemos por qué minimizar al ahijado, ¿no? Hay veces que el ahijado tiene muchas dudas y que a lo mejor no puede estar de acuerdo con el padrino. Y nosotros tenemos que aceptar eso, porque muchas veces como padrinos creemos que nosotros somos sabelotodos, y el ahijado también piensa que es un sabelotodo, y no es cierto. No somos nosotros unos sabelotodos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que esté más sobrio el ahijado que el propio padrino. Entonces se debe de, si el ahijado no está de acuerdo con algo, puede dar su punto de vista, y el padrino tiene la responsabilidad de dejarlo hablar. Porque dice en nuestra literatura que nadie respeta más el derecho de hablar, obrar y actuar como quiera. Nosotros no podemos prohibir nada, y tampoco nos tenemos que enojar, porque creo que cuando nosotros empezamos a practicar el programa, por primera vez empezamos a sentir la libertad de hablar, porque por años, muchos años, sí hemos callado muchas cosas, y ya es tiempo de que empecemos a hablar, y tenemos que darle esa posibilidad al ahijado de poder decir lo que tiene, y de aprender a respetar sus propias opiniones. Fíjense que yo esto lo he aprendido de acuerdo a mi propia experiencia, ¿no? Yo fui de todo, o sea, fui madrina jodona porque yo fui criada en la religión católica. Aquí no hablamos de religión, pero es para que les ponga ahí un ejemplo a veces lo que pensamos. Y a mí, cuando mis padrinos de bautizo llegaban, a mí me decían que eran como mis papás, y que el día que mi mamá y mi papá faltara, pues ellos iban a tener que hacer cargo de mí. Pues yo eso creí también cuando llegué a Neuróticos Anónimos. Yo decía, mi madrina, ¿no? Pues es como mi mamá. Y un padrino o una madrina no es el papá de nadie. Y entonces a veces el enfermo crea dependencias. Por eso ese tercer paso nos habla de las dependencias y nos invita a que nosotros busquemos qué tipo de dependencias tenemos,
A veces es hacia los hijos, a veces es hacia los hermanos, a veces es hacia la pareja, pero también puede que empecemos a crear dependencia hacia el padrino o hacia la madrina. Que nosotros, si no está el padrino o la madrina, ya sentamos que nos vamos a morir. Si no está el padrino o la madrina, no podamos ir a padrinarnos con alguien más. Si no está el padrino o la madrina, o si no llega el padrino o la madrina al grupo, ya nosotros ya no vamos a llegar. O sea, nosotros no podemos empezar a dejar dependencias de los hijos, de la pareja, de los hermanos, de los amigos, y venir y cargar dependencias dentro del grupo. Dice nuestra literatura, los pasos, que la única dependencia sana es hacia un poder superior. Y también hacia un grupo, ¿no? Porque como la manejan los grupos, pues no tiene nada que ver con esas dependencias rastreras que nosotros nos empezamos a liberar cuando estamos practicando el programa. Por eso es tan importante que nosotros dejemos de pensar que los padrinos nos van a resolver el problema. Los padrinos no nos van a resolver ningún problema, nos van a guiar solamente y nos van a compartir su propia experiencia. Yo llegué con esa idea cuando yo me empecé a madrinar, con esa idea de que mi madrina iba a andar atrás de mí y me iba a estar diciendo, no te olvides de llegar al grupo, a qué horas vas a llegar, cómo le vas a hacer, oye, y ya estudiaste tus pasos, oye, ya hiciste esto, oye, o sea, yo pensé que así iba a andar atrás de mí, ¿no? Porque mi madrina de bautizos, cuando llegaba a mi casa y me llegaba a visitar, pues quería que yo le dijera todo, ¿no? Casi quería que yo le confesara todo y me insistía en que yo se lo dijera. Y yo pensé que así iba a ser. Y a veces a mí me daba mucho coraje porque yo me subía a tribuna y literalmente bajaba llorando por todas esas cosas que tan desastrosas que sentía yo que me pasaban, y mi madrina ni se me acercaba, y a mí me daba mucho coraje. Yo decía, ¿cómo es posible que esta señora, no decía esta señora, no decía otra cosa, pensaba otra cosa, ni siquiera se me acerque, que no está viendo cómo estoy, no está viendo que me estoy ahogando en un mar de lágrimas, no estoy sufriendo demasiado y ni siquiera me dice cómo estoy? Mi madrina nunca se me acercó, porque esa es otra cosa, ¿no? Fíjese que esta perversa enfermedad del alma, pues, es producto del egoísmo. Y de alguna manera todo el programa nos lleva a practicar la humildad y hacer el reconocimiento de que somos personas sumamente arrogantes, soberbias, y que tenemos que doblar la rodilla, ¿no? Y en eso, quien tiene que pedir ayuda somos nosotros. Pero a veces no lo hacemos porque estamos acostumbrados a que varios de nosotros vienen y nos pedían ayuda y éramos los que dábamos la ayuda, no la pedíamos. Y ahora los papeles se cambian, ¿no? Ahora se invierten. Nosotros tenemos que buscar esa ayuda. Nosotros tenemos que buscar ese apoyo. Entonces a mí me costó mucho trabajo entender eso. Y cuando tuve mi primer ahijado, creo que hasta lo espanté, porque andaba yo atrás de él, así como que, oye, no se te olvide, así como les decía, ¿no? Y entonces ya tuve yo que aprender, tuve que quedarme callada, aunque me sintiera mal porque no me acercaba, cuando a veces yo escuchaba a mis ahijados que tenían problemas, yo me esperaba, yo me aguantaba, porque también yo me di cuenta que yo soy muy codependiente y entonces le quiero resolver la vida a todos. Y los ahijados o las ahijadas a veces pues no eran mi excepción, ¿no? También quería hacerlo. Entonces, al principio, en el capítulo 27, me parece, del libro de las leyes, ahí dice, queremos que otros se acerquen a nosotros. Queremos que lloren, prácticamente dice que vengan y que lloren en mi hombro, ¿no? Pero después dice que a nadie se le permite practicar la enfermedad. Entonces, eso que queremos, sí, ven, llórame por un tiempo. Te apapacho un poquito, ¿no? Porque sé lo que estás sintiendo, mientras que tengas conocimiento del programa.
Pero una vez que tienes conocimiento del programa y que yo ya te dije cuáles son las herramientas y que ya te guié y que ya tienes un tiempecito dentro de los grupos, ahora sí te toca que tú hagas uso de esas herramientas que el programa te da. Por eso dice que no hay una varita mágica para que nosotros podamos recuperarnos. Dice que el programa no se da en bandeja de plata, tenemos que trabajar para recuperarnos. Y tenemos que hacer uso de todas las herramientas que el programa me da. Y aquí va la otra parte, ¿no? Muchas veces, yo he escuchado a veces cuando se comparte, que hacen mucho la pregunta de que si el padrino se apadrina, por supuesto que se tiene que apadrinar. Así puede llevar infinidad de años, ¿no? Que ahora ya entiendo por qué se tiene que llevar tanto tiempo, ¿no? Yo antes no decía, yo decía nada más me chuto los pasos y me salgo, no vuelvo a regresar, ¿no? Y ahora ya entiendo que no es así. Entonces, se tiene que apadrinar. Nosotros en Neuróticos Anónimos no podemos dejar de apadrinarnos. Y yo, como soy un poquito dura para entender, yo a cada paso le veo por ahí su sentencia, ¿no? Para que yo me acuerde qué tengo que hacer. Dice que no nos podemos llevar solas las cosas en cuestiones espirituales, porque a veces no lo creemos. Dice, es peligroso conducirse solo en una vida espiritual, porque a veces cuando las cosas nos empiezan a salir otra vez, creemos que ya Dios nos habla, ¿no? Que ese poder superior nos habla, que ya nuevamente somos uña y mugre, ¿no? O que todos nosotros lo hemos hecho y no es cierto. Estamos así solamente por la gracia de Dios, por nadie más. Y nosotros tenemos que tener ese reconocimiento. No tenemos todo el crédito. Estamos aquí por nuestros defectos, no por nuestras virtudes. Y si hacemos caso a eso que dice que la enfermedad es como un ave rapaz que revolotea, pues si nos conducimos nosotros solos, esa ave rapaz nos va a atrapar y vamos a volver a caer en ese egoísmo. Entonces, no es posible que un padrino que apadrina no se apadrine. Siempre se debe de apadrinar. Y se tiene que apadrinar en los 3 legados, porque a veces nada más nos gusta apadrinarnos en la recuperación, pero no nos gusta que nos enseñen a servir una taza de café, ¿no? Porque creemos, tan simple como una taza de café, tan simple como lavar un baño, ¿no? Tan simple como llevar una tesorería. O sea, no, por eso les decía, ¿no? Todos los pasos, aparte de que me dice que no puedo sola, siempre me recuerdan que van encaminados a adquirir más humildad. Porque esa es la base del programa. Entonces es por eso que nosotros necesitamos de alguien más. Necesitamos de alguien en quien podamos confiar. Y a veces está por ahí el miedo de que, ¿y qué pasa si mi padrino rompe mi anonimato? ¿Y qué pasa si mi padrino cuenta lo que yo digo? Pues fíjense que ya cuando se está en la práctica del programa, como que a veces pues ya no es así tan bueno, tal vez me lleve yo una decepción, ¿no? Pero al final de cuentas, dice que pagamos con miseria nuestros actos de mal juicio. ¿No lo vamos a pagar nosotros? Mi padrino o mi madrina es el que va a sufrir las consecuencias. Por eso les decía, a veces es tan importante que nosotros también resguardemos nuestro propio anonimato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues solamente él es el único que va a responder porque lo haya hecho, ¿no? Porque a veces sí, pues pasan estas cosas, pero no pensemos en eso. Yo siento que más bien pensemos en los beneficios que nos puede traer un apadrinamiento. Y bueno, pues no sé, a mí sí me gustaría que si tienen algunas dudas, pues me las hagan saber para que yo les pueda compartir, ¿no? ¿Cuántos padrinos puede tener? Miren, como a mí me gusta mucho escuchar que me den la razón, yo quisiera tener varios, ¿no?
para ver cuál de las sugerencias me conviene más. Pero yo siempre he optado por tener un padrino o una madrina. Sí se puede tener dos, se puede tener uno en el servicio, uno en la unidad, uno en la recuperación, pero yo he optado por tener a mi padrino o mi madrina y me apadrino en los 3 legados, ¿no? Con él, ya si él no sabe, porque también esto es parte de la honestidad, si un padrino no tiene la respuesta o no tiene la experiencia que el ahijado está buscando, él puede conducirnos hacia alguien que sí la tenga. Él nos puede apoyar y no se tiene por qué enojar, ¿sí? No se enoja, no porque escojamos a alguien más para que nos escuche, ¿no? Esa es parte de la recuperación y qué bueno, ¿no? Que el ahijado pues busque otras opciones para que pueda sentirse, lo importante es que él se sienta mejor. Pues no sé, compañeros, si gustan ustedes hacer alguna pregunta, no sé si ya se terminó mi tiempo, no lo sé. Compañero Julio. Podés continuar si así lo estimas pertinente, Cris. Te faltan 5 minutos. Ok. Bueno, entonces yo les decía, ¿verdad? Que a veces nos queremos estar apadrinando y sentimos que cuando ese padrino no está, pues ya se acabó todo, ¿no? Pero nos dicen que también dentro de nuestros proyectitos de apadrinamiento que podemos asistir a una reunión, a veces ahí encontramos, por eso les decía, en donde aprendemos a escuchar por primera vez es en las sesiones. ¿Por qué? Porque a veces ahí encontramos la solución a lo que nos está pasando. Solamente tenemos que aprender a escuchar y poner atención. Y a veces eso es lo que no podemos hacer, ¿verdad? En nuestra literatura también encontramos una manera de apadrinarnos. No debemos olvidar que a veces no le damos mucha importancia a la literatura, pero toda la literatura de AA, toda la literatura de Neuróticos Anónimos, toda la literatura de todas las asociaciones hermanas, fueron hechas por personas que padecieron de esta enfermedad y que se recuperaron. Entonces, de alguna manera, hay apadrinamientos ahí, ¿no? A veces pensamos por el padrino. Yo a veces pienso por mi padrino, ¿no? Yo digo, híjole, si se enoja porque le llamo, y si me dice que no, y si me regaña, a veces no nos queremos apadrinar tampoco, porque pensamos que ya lo sabemos todo. Pero fíjense, en mi experiencia, cuando yo ya sé lo que me va a decir el padrino, por eso no me quiero apadrinar, no es cierto. No me quiero apadrinar porque nuevamente estoy con ese miedo. Y nuevamente estoy con esa arrogancia de que, pues si yo ya sé lo que me va a decir. Muchas veces ni siquiera es cierto, ¿no? Pero pues nosotros creemos que sabemos todas las respuestas. Entonces, no pensemos por el padrino. También nosotros como ahijados tenemos que ser prudentes cuando queremos que nos apadrinen. Preguntar a qué hora tiene tiempo. Muchas veces, ahorita que que tenemos esta tecnología, estamos mande WhatsApp y mande WhatsApp. No sabemos si a lo mejor está en una junta, a lo mejor está trabajando, a lo mejor tiene apagado su celular. O sea, no sabemos, ¿no? Y debemos ser tanto prudentes como pacientes. Tampoco debemos de ser exigentes y también tenemos que ver que también ellos tienen una vida, ¿sí? Porque fíjense que hay una cosa muy importante, compañeros. El lugar donde se practica más el programa es en la casa, es con la familia, es en el trabajo, es afuera. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a veces cuando empezamos a vivir esta experiencia del apadrinamiento, a buscarlo, somos muy demandantes, pero no le damos oportunidad ni siquiera al padrino o la madrina que nos conteste. Y nosotros tenemos que darle esa oportunidad. Y también aquel que apadrina y ya no puede apadrinar a alguien, también tiene que ser honesto y no estarle dando y mañana, y pasado y al ratito, ¿no? Entonces es muy importante checar todo eso. Ahora sí, compañero Julio.
Muchas gracias, Cris. Este aplauso es del grupo La Alegría de Vivir. Muchas gracias por tu participación. Gracias por ese regalo que haces al grupo La Alegría de Vivir. Ahora vamos a pasar al punto de preguntas y respuestas. Ya tenemos ahí, no sé si la compañera Cecilia está levantando la mano, pero les comento, las preguntas las podemos hacer por escrito o las podemos hacer también a través del uso del micrófono. La compañera Susi ya tiene la primera pregunta. No sé si Susi quiere tomar el micrófono o leo la pregunta. Susi, ¿quieres explicar tu pregunta? Adelante. Muchas gracias, padrino. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo el padrino debe estar preguntándole periódicamente al ahijado cómo está o por qué no ha venido a apadrinarse? ¿O debe dejarlo a que él venga solo? Y si ya ha dejado un periodo de tiempo de venir, ¿hay que mandarle un mensaje? ¿O cuándo saber que ya hay que soltarlo y respetar su proceso, verdad? Pero también, ¿qué tal que una pregunta es lo que necesita para volver? ¿Cómo saber todo esto? Y muchas gracias por su compartimiento. Realmente me ha regalado muchísimo todo lo que nos compartió. Muchas gracias. Gracias, Susi. Cris, adelante. Hola Susi, pues gracias a ustedes por escucharme. Mira, a veces nosotros nos detenemos porque nos dejamos llevar más por el pensamiento que por el corazón. Cuando ya estamos en este proceso de este programa espiritual, también hay que dejarnos llevar por lo que nos dice el corazón. Es verdad, muchas veces tenemos esa intención como de preguntar qué está pasando con ese ahijado, ¿no? Si es que alguna vez se nos acercó y ya no se nos acerca, o ya no viene al grupo, o está faltando. Yo creo que sí es importante que cuando nosotros sentimos algo, lo empecemos a hacer. Que si realmente sientes tú como madrina que le puedes mandar un mensajito para ver cómo está a ese ahijado, lo podemos hacer. Yo lo he hecho. Aquí cada quien va escogiendo va tomando experiencia con cada uno de sus ahijados y se va quedando con lo mejor. Acordémonos que el programa fue hecho a prueba y error. Yo les decía, yo fui madrina muy jodona a veces, ¿no? O muy estricta a veces. Y entonces cuando empezamos a aprender, nos vamos quedando con lo que nos ha sido útil. En ese 10º paso dice que nada se desperdicia, y es verdad. Dice que ya nada es error, todo es aprendizaje. Y nosotros nos tenemos que empezar a quedar con esos aprendizajes. Si tú sientes dentro de ti esa inquietud de mandarle un mensajito a tu ahijado o a tu ahijada y de preguntarle cómo está, ¿por qué no hacerlo? Nada más, sin ahondar mucho. Pero a veces, te digo, nos sentimos como esos papás, ¿no? De que ¿a dónde vas? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién estás? ¿Con quién te estás viendo? ¿Por qué no vienes? Y andamos atrás. Yo sí no hago eso, porque me di cuenta que a mí no me funcionaba. Después me sentía así como esa mamá que quiere regañar a los hijos aquí en su casa, como lo hacía yo con mis hijos. Pero sí podemos tomarnos esa atención como una atención. Yo sí lo he hecho. Cuando ya veo a una o dos personitas por ahí que no se acercan o que no llegan al grupo, preguntarles, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ya, con que me digan, sí, estoy bien, bueno, pues entonces no quiere hablar, ¿no? Ya depende de ellos que te digan, sí, mira, es que me está pasando esto otro, pero tampoco que se vuelva costumbre. Porque entonces acostumbras a tu ahijado o a tu ahijada que siempre vas a andar tú atrás de él
Y ahí es donde a veces entran esas dependencias, ¿no? Eso es lo que yo te puedo compartir. Muchísimas gracias, Cris. También el compañero Gonzalo tiene pregunta. Adelante, compañero Gonzalo. Adelante, Gonzalo, te he abierto el micrófono. ¿Sí me escuchas? Adelante. ¿Sí me Sí, escuchas? ahorita sí. Sí, adelante. Perdón. No, soy Gonzalo, soy un erótico más. Que yo quisiera hacer comportamiento, porque de verdad en mi caso, para mí es ahorita una cosa muy necesaria. Tengo tú hablabas ahorita de una dependencia, gracias por su servicio, porque pues no quiero hablar mal de él, pero resultó ser una persona demasiado quiero no tenía la atracción como ser una persona violenta, estaba y abajo de tribuna era otra cuestión. Entonces pues como a mí me comentaba que a veces tenía que hacer un vídeo, otras veces lo tenía que dar, y cuando yo le preguntaba, él no me decía nada más que después te digo, o formó grupos en los que nosotros, como yo, aparte de ser su ahijado, con otros padrinos ya no tenía yo que llevarme bien, así de ese tipo de cuestiones. Entonces para mí fue una cosa que no me sentía yo nada bien, me ponía mal, no su apadrinamiento, sino sus tribunas. Entonces yo al momento de haber escogido ese como padrino, creo que me equivoqué. Y ahora tengo mucho miedo. La pregunta si soy yo el que estoy portándome mal, mentalmente estoy siendo pues una persona que no me dejo guiar, o realmente no he encontrado un padrino y estoy esperando a encontrar un padrino de ahí de mi grupo, ¿no? Pues una mala no no sé qué, era una lucha de padrinos. Eso a mí me ha hecho dudar mucho de mi elección, de mi apartamento. Y si me puedes decir si puedo tener un padrino en ese grupo. No te escuché mucho, Gonzalo, porque se corta. La última pregunta es si podías tener un padrino que no fuera de tu grupo. Cris, yo tuve problema también para escuchar el planteamiento del compañero Gonzalo, pero él habló un poquito sobre la dependencia que a veces se genera con el padrino. También habló un poquito sobre las tribunas que a veces
le incomodaban del padrino, porque a veces actuaba de una moda en la tribuna y ya directamente de otra. Y también hablaba que creaba grupos con otros ahijados, con otros padrinos, y finalmente también mencionaba algo Gonzalo, de que como que no le gustaba o como que se enojaba de que tuviera o pudiera tener otros padrinos. Algo así le logré entender con bastante dificultad. Y agregar lo que vos decías. Sí, mira, Gonzalo, antes que nada yo les decía hace rato, no debemos de olvidar que estamos entre grupos de enfermos, pero no podemos poner la enfermedad como pretexto, ¿sí? Yo fui muy afortunada, he sido muy afortunada porque todos mis padrinos y mi madrina, y no son todos, he tenido, creo que en el transcurso de esos 10 años que el compañero Julio decía, que yo la verdad no me acuerdo cuántos años tiene, he tenido como 3, me han guiado hacia lo que es la literatura. Al principio me daba mucho coraje porque me sentía yo como niña de escuela, pero siempre me mandaban a leer, y leía yo el libro de las leyes, el libro verde, y entonces ahí empecé a encontrar muchas cosas y empecé a entender realmente, empecé a ver el programa de una manera diferente. Yo compartí al principio, mi madrina me decía, yo hoy lo puedo ver y lo puedo constatar, la persona que está practicando el programa camina diferente, se viste diferente, se baña, sonríe, empieza a ser amable. Empezamos a cambiar de juicios y de actitudes. El programa nos pide un cambio de juicios y actitudes. Por eso yo siento para mí que no puedo poner mi enfermedad de pretexto. Por eso yo les compartí hace rato, somos los grupos, somos cunas de líderes y debemos guiar con el ejemplo, pero tampoco debemos de olvidar que somos enfermos y que nos va a seguir ganando la avaricia, la codicia, la ira, todas esas cosas, porque un padrino también debe recaer. Hay que ver si ese padrino se apadrina, ¿no? A lo mejor ya no se apadrina. Entonces, desde mi punto de vista, un padrino que no se apadrina, pues no puede ser padrino. Ahora, aquí hay otra cuestión, ¿no? Entiendo tu miedo, sí lo entiendo, porque ya te llevaste una mala experiencia desde el principio, pero eso no quiere decir que todos en los grupos sean así. Eso no quiere decir que no haya personas que verdaderamente estén practicando el programa. Y aquí el programa nos habla de cautela, tenemos que ser cautelosos. Y mira, yo hace ratito le decía a la compañera Rocío, tenemos que empezarnos a dejar llevar por el corazón. ¿Qué me dice? Cuando ya estamos dentro de un programa espiritual, ay, esas palpitacioncitas así como que no me laten, ¿no? Como que a veces las personas tienen así como que decimos esa mala vibra, ¿no? Ya no es imaginación, yo ya lo estoy viendo. Y como que no me late. Entonces tenemos que hacernos a un lado de aquellas personas que sentimos que, ay, como que esto no va, como que el programa no es así. Yo tuve la experiencia en un grupo, cuando yo estuve en un grupo, y cuando empecé que te digo que me mandaban a estudiar la literatura, que me daba mucho coraje, y empecé a entender el programa de diferente manera, yo ya no podía hablar en tribuna diciendo lo que yo estaba viendo en la literatura y tratando de compartir, porque a los compañeros no les gustaba. Pero yo ya no me sentía contenta tampoco, porque yo sentía que ya no podía dar más enfermedad. Ya estaba tratando de compartirles lo que yo estaba encontrando y ellos no lo querían. Y tuve que salirme yo de esa agrupación. Pero no porque estuviera enojada ni nada de eso, no. Yo ya no podía regalarles más de lo que ellos querían. Tampoco estaba recuperada del todo, ¿no? Pero te digo que la práctica del programa nos pide un cambio de juicios y actitudes. Entonces, no te desanimes, vas a encontrar un padrino, solamente guíate, fíjate bien en sus comportamientos, ¿no? Aquel que, no que te hable bonito, ni que tenga muchos años en el programa,
aquel que verdaderamente vea que ya hay un cambio de comportamiento, como lo dice el patrimonio. Y sé cauteloso, puedes cambiar de padrino, si este padrino no me convence, bueno, pues me voy con el otro y así, ¿sí? Hasta que tú, porque tiene que haber un vínculo de comprensión. Si no hay esa comprensión y esa confianza, no hay un buen apadrinamiento, no hay un buen apadrinamiento. Y si tu padrino se enoja porque te apadrinas con otra persona, bueno, es su enojo, él lo tiene que procesar. Eso es lo que yo te puedo compartir, Gonzalo. Muchas gracias, Cris. Tenemos 2 preguntas en cola. Ha levantado la mano la compañera Cecilia y la compañera Kaelsa. Le voy a dar la palabra primero a Cecilia. Adelante, Cecilia. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, grupo. Buenas noches, Cristina. Mi nombre es Cecilia y soy codependiente. Muy agradecida por el compartir. Me ha despejado varias dudas, pero sí tengo muchas inquietudes. La primera es, ¿cómo elijo a un padrino o madrina? ¿Tengo que seguir un procedimiento o solamente llamarle en el momento en que yo me identifico con alguien? ¿Solamente tengo que llamarle y decirle que quisiera ser mi padrino? ¿O cómo es? Otra inquietud. Bueno, yo me considero miembro de Al-Anon porque nadie me lo ha dicho. No tengo problemas con la bebida, pero sé que soy codependiente de mi pareja. Yo puedo elegir a un padrino o una madrina sea de narcóticos, sea de alcohólicos, sea de comedores compulsivos. ¿Puedo hacerlo o tengo que basarme a que sea un miembro de Al-Anon? Otra inquietud es que escuché que son 12 pasos, pero tú hablaste de que un padrino de unidad, un padrino de servicio, un padrino de... Esa parte no la entendí. Esas son mis inquietudes y muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Te voy a solicitar de favor, ya te doy la palabra. Cecilia, solo te quiero pedir que quites la mano levantada por si tenés otra inquietud, notar que has levantado nuevamente la mano. Cristina, perdón por interrumpir, adelante. No te preocupes, Julio. Mira, nuestros folletitos de apadrinamiento dicen que lo único que tienes que hacer es acercarte a ellos y pedirles que te apadrinen. Cuesta mucho trabajo, sí, al principio, porque a mí, ay, si me dice que no, ay, bueno, si me dice que no tiene, porque a mí me batearon como 2, no, la mecha se siente re feo, ¿no? Imagínate, te dan a esta enfermota, le dan en el ego, pues, ¿cómo me van a despreciar, no? No saben de lo que se están perdiendo de esta hijada, ¿no? Pero no, o sea, es parte de tu proceso. Entonces dicen que te acerques nada más a ellos y que les pidas si pueden ser tus padrinos. Es parte del programa, ¿no? Y parte de decir, me derroto, necesito ayuda. Lo que decía el enunciado, ¿no? Tan bonito que tienen ahí, que varias veces dicen, no estás solo, no estás solo. Esa es una. La otra, cuando yo digo que puede haber un padrino de unidad, puede haber un padrino de recuperación, puede haber un padrino de servicio, mira, cuando nos dan un servicio, generalmente con quien nos apadrinamos, con quien yo me apadrino, es con ese que deja el servicio. Con el de la cafetería, pues me apadrino con el compañero que acaba de dejar cafetería. Pero a veces yo no me quiero apadrinar, porque yo sé que el café no sé cuántas cucharadas lleva, ¿no? A mí me pasó una vez cuando fuimos a hacer unidad a un lugar, íbamos a preparar café y nos dijeron, pregúntenle a los compañeros, porque ellos ya eran los que tenían la cafetería. Pues no les quisimos preguntar y nada más vieras cómo nos quedó ese café, ¿no? Nos quedó terrible, que le echábamos y le echábamos agua y no se componía, porque no quisimos, no se nos dio la gana preguntar. Entonces, es importante que también nosotros nos apadrinemos en eso, tan sencillo, ¿sí? En unidad, pues a veces también porque no queremos salir,
no queremos hacer unidad con los compañeros. Pero en mi caso, yo me apadrino con el mismo padrino en todo, porque mi padrino ha tenido pues servicios de cafetería, de literatura, de tesorería, de RCG, o sea, ha tenido todos sus servicios, pero a veces hay compañeros que escogemos que tal vez no han tenido un servicio de estructura, que a lo mejor todavía no llegan a ser RCGs y ya nos están escogiendo a nosotros como RCGs. Entonces, por eso es importante que nos apadrinemos en los 3 legados, ¿sí? Pero puede ser con tu mismo padrino o puede ser con alguien diferente. La otra que me decías, que si puedes tener un padrino de una asociación diferente. En nuestro caso, que nosotros somos CNEAs, no. Mira, yo te voy a decir por qué. Yo eso lo viví, por eso estoy diciendo una experiencia vivida. Yo me apadrinaba con una compañera de NA. Estaba yo en un grupo donde conocí al compañero Julio y a la compañera Rocío, y después, pues por sugerencia de ella, porque yo ya estaba viendo si habría un grupo de NA aquí donde yo estaba, pero no había grupos de NA, ella me sugirió que fuera yo a un grupo de AA para que viera cómo trabajaba un grupo, a ver si me animaba. Empecé a ir a los grupos de AA, pero yo no tengo problema con el alcohol. Yo puedo tomarme mi cervecita, mi copita de vino y no me pasa nada. Yo no necesito ingerir ni oler nada, ni ninguna sustancia para hacer daño o hacerme daño yo misma, ¿no? Mi problema son las emociones y con esas es más que suficiente. Entonces, si yo escogía un padrino de AA, pues, ¿qué le voy a decir? Si yo no tengo problema con el alcohol. Entonces yo escucho que me dices, con uno que tenga problemas de comer, o sea, con un comedor compulsivo, no sé si tengas problemas con la comida. Aunque nuestro programa es el mismo, y es la misma enfermedad, pero los síntomas varían. No van enfocados precisamente al problema que yo tengo. Yo no me podría, por ejemplo, apadrinar con un compañero que tiene problemas con la comida, porque yo no tengo problemas con la comida. Entonces, es mi caso, pero no dudo que si tú quieres vivir la experiencia, lo puedas hacer. Y tú misma ya te darás cuenta si te sientes a gusto o no. Por eso decía yo hace ratito a Gonzalo, este programa es de prueba y error. No me funcionó, pues simple y sencillamente doy las gracias y me apadrino con alguien que tenga el mismo problema que yo. No pasa nada, ¿sí? Es lo que yo te puedo compartir. Muchísimas gracias, Cris. Excelentes preguntas. Tome nota, comité de apadrinamiento. Excelentes preguntas. ¿Cómo elegir un padrino o una madrina? ¿Qué es ese tema de apadrinamiento en recuperación, en unidad y servicio? Y finalmente dice, ya que en este grupo hay compañeros y compañeras de diferentes hermandades, ¿puede un neurótico, un comedor compulsivo, un codependiente, un alcohólico y otras hierbas apadrinar a otro compañero o compañera que no es de su misma hermandad? Tome nota, comité de apadrinamiento. Caelsa, adelante con tu participación. Muchas gracias, padrino. Buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta para Cristina. No es de apadrinamiento en sí, pero sí me gustaría saber sobre su comunidad, cómo lo maneja, en el sentido de qué piensan cuando dos personas que son familia militan en un mismo grupo. Me ha tocado el saber que cuando una persona hace tribuna
la familia, sea hermana, mamá o hijo o el familiar, pareja, lo que sea, se sale para no escuchar y no ponerse mal con respecto de la tribuna de la otra persona. Y me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de cómo manejar estas cuestiones en NA. Muchas gracias, Cristina. Me gustó mucho tu compartimiento. Gracias, padrino. Gracias, Cari. Cristina, por favor. Adelante. Gracias, Cari. Mira, sí lo he vivido. La verdad, nosotros aquí, yo abrí un grupo de NA y al principio por necesidad, pues a veces llegan familiares, ¿no? Porque pasa una cosa, compañeros, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando te das cuenta que le has ocasionado problemas a muchos de tus familiares, te los quieres llevar todos a los grupos, ¿no? Y casualmente, pues algunos sí caen y vas allá, ¿no? Te quieres llevar hasta el perico, si es posible. Entonces, se abrió el grupo y empezaron a llegar familiares. Obviamente no puedes cerrarles la puerta porque es el primer grupo de NA que se abre, pero sí desde el principio nosotros optamos porque el familiar se saliera, se tiene que salir a la hora de que el otro habla. Posteriormente a eso, nosotros aquí manejamos un taller que le llamamos Desglose de los 12 Pasos y empezaron a llegar igual familiares. Tenía yo a 2 hermanos. Sucede que cuando no llegaba uno de ellos, la persona, la que se quedaba, podía expresarse muy bien y decir todo lo que sentía. Pero cuando el otro familiar empezó a llegar, ya no pudo. Y finalmente se tuvo que ir uno de ellos. Entonces, no se sugiere que se haga así. Si hay más grupos de una asociación, lo mejor es que cada quien milite en un grupo, sobre todo cuando son nuevos. Yo conocí personas que estaban casadas, pero que ya tenían mucho tiempo practicando el programa, y ya grandes, ¿no? O sea, ya hasta se reían de lo que decían. O sea, ya podían hablar, ¿no? Ya no era lo mismo que cuando hablas y te quejas y dices fulano es que hizo esto y todo eso, ¿no? Haces mucho daño y se rompen anonimatos. Te voy a compartir, yo tengo aquí en el grupo donde estamos, ya habíamos abierto otro grupo, pero por la pandemia se tuvo que cerrar. Hay un matrimonio. Aún así saliéndose se rompen anonimatos. Mira, se sube la compañera o el compañero se sube, ¿no? Y empieza a hablar que el programa es maravilloso, está muy bien, se lleva muy bien y bueno, maravillas. Se baja el compañero de tribuna, se sale y se sube la compañera y la compañera empieza a hablar de que se pelearon, de que no ha cambiado, de que sigue con lo mismo y se rompe un anonimato. Porque entonces se das cuenta que ¿cómo es posible que acaba de subir uno y dice maravillas y que ya ha avanzado mucho en el programa y la otra, la compañera, la pareja sube y dice que no ha cambiado? Entonces se rompen anonimatos. Por eso cuando hay parejas o cuando hay familiares se tiene que ser muy cauteloso. Y yo les decía hace rato, tenemos que guardar esos anonimatos. A veces nosotros sugerimos que digan, es que un familiar, ya no digan hermano, si es que están ahí las parejas, esposo, compañero, pareja, ya no digan, no se señalen, porque te das cuenta, ¿no? Y como enfermos que decimos, chale, qué chismoso, pues no, que decía que estaba bien, no te está practicando el programa. Ya la compañera ya lo echó de cabeza, ¿no? Que no es cierto. Entonces sí es muy delicado eso. Así que si hay más de un grupo, es preferible que cada quien milite en su propio grupo. Además, tenemos que romper dependencias. Y a veces no quieres ir porque el otro no va. O te enojas porque te dijo que iba a ir y no quiere ir.
o te enojas porque ni siquiera está practicando el programa. Entonces tenemos que romper las dependencias también. Sobre todo a veces queremos llevar a los hijos, o a la pareja, y no, es muy delicado, compañeros. Es lo que yo te puedo compartir. Muchísimas gracias, Cris. Bueno, no hay manita levantada. Te voy a hacer una pregunta, aprovechando que no tenemos pregunta. Más claro para mí, que no me alcanzaron una libreta para anotar todo lo que estás diciendo, Cris, porque yo sí estoy aprendiendo, como dice otra madrina por ahí. Hacías como una especie de comparación. El que no se apadrina es como un barco a la deriva, sin rumbo y sin dirección. Ajá. También decías que el que ya practica el programa anda con la frente en alto, ya no anda viendo hacia abajo, y se le nota en su forma de comportarse. Ya no deja mucho que desear, como Julio Z. Y algo que me llamaba mucho y yo tomo nota, es que nunca el enfermo debe dejar de apadrinarse. Puede ser padrino, puede ser madrina, sí, pero tiene que estar siempre apadrinándose. Porque la base del programa, decías, radica en la humildad. ¿Qué me querías decir con todo eso? ¿Qué me hiciste el inventario, Cris? Adelante. Bueno, pues mira, esta terrible enfermedad del alma nos hace creer que somos autosuficientes. Por eso yo les decía hace rato, ¿no? Dice el primer paso, es doloroso admitir la derrota. ¿La derrota ante qué? Ante nuestra impotencia de poder hacer nosotros las cosas solos. Entonces, por eso nosotros no debemos de dejar de apadrinarnos, porque si no otra vez vamos a volver con esa autosuficiencia. Todo esto va encaminado a la humildad, porque siempre hemos tergiversado el término humildad. Yo, por ejemplo, pensé que era una persona muy humilde porque no me compraba ropa de marca, hasta la fecha no me compro ropa de marca, comía frijolitos en mi casa, andaba con guarachitos de plástico, jodidita así, ¿no? Como decimos acá en México, muy, muy mal. Eso no es humildad. La humildad no tiene que ver con la economía. La humildad tiene mucho que ver con tu comportamiento. Puedes tener mucho dinero y ser una persona humilde. Puedes no tener nada y ser una persona arrogante. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio de juicios y actitudes, y por eso todo va enfocado a la humildad. Fíjate, ese cuarto paso va enfocado a que sepa realmente quién eres, quién soy, y ahí encontramos todos esos defectos de carácter, ¿no? Y entonces encontramos que soy una persona que necesita de los demás, que soy una persona avariciosa, que soy una persona codiciosa, que soy una persona iracunda, que soy una persona rencorosa, vengativa. O sea, empezamos a encontrar todo eso, ¿no? Pero ahí no acaba todo. Cuando te vas a hacer ese quinto paso, oye, ¿cómo le voy a ir a contar mi vida a otro? Y dime si no se necesita humildad para que vayan y que escuchen, ¿no? Los que tienes que decir. Entonces, ahí te das cuenta que sí necesitamos de los demás. Mi lema era: más vale sola que mal acompañada. Mi lema es: yo no necesito de nadie. ¿Y qué friega cuando te das cuenta que sí necesitamos de los demás? Y por eso dice en nuestra literatura, la de Neuróticos Anónimos, ¿no? Mientras más cerca estamos de las personas, más cerca estamos de Dios. Porque si tú te das cuenta, un padrino es una herramienta, pero es una herramienta que de alguna manera nos regala ese poder superior, y que si está practicando un programa espiritual, pues ya tenemos a alguien en quien confiar.
y de quinto mano saben, aunque él no es el poder superior, recalco, ¿no? Entonces, por eso nosotros no podemos dejar de apadrinarnos. Y muchas veces, pues, aquellos que ya tenemos mucho tiempo, ya no lo queremos hacer. Yo, compañero Julio, con programa y apadrinamiento, hago muchas tonterías todavía. Imagínate sin programa y sin apadrinamiento, qué cosas no haré. A mí ahorita todo esto, el apadrinamiento me ayudó muchísimo. Tuve que agarrarme, como dice, ese primer paso como el náufrago al salvavidas, porque me fue como en feria. Y si nosotros no practicamos la humildad a la buena con el programa, la enfermedad te da unas cachetadas, te da unas revolcadas que o la aprendes, ¿no? Entonces más vale poner de nuestra parte para poder practicar este programa, que realmente sí va enfocado a esto, ¿no? A adquirir más humildad cada vez, a darnos cuenta pues que no somos más que seres humanos, porque a nosotros no nos gusta equivocarnos, por eso nos da tanto miedo decidir, por eso somos indecisos, porque no nos queremos equivocar. Pero si nos enfocamos a ese 10º paso, como le compartía yo por ahí a alguna compañera, no hay equivocaciones, hay aprendizaje. Los que hicieron este programa, dice que se fueron vidas tratando de hacer este programa, se perdieron vidas. Ahí tenemos el programa, lo único que tenemos que hacer es practicarlo, ya nos lo regalaron. Ahora hay que ponerlo en práctica. Pues no sé si eso me estabas preguntando, compañero Julio. Muchas gracias. Hay un comentario más. Si querés, Cristina, lo contestás, y si no, no. Xiomi, Cristina es de Neuróticos Anónimos. Entonces la pregunta está enfocada en Al-Anon. Dice, en Al-Anon no se hace tribuna. Entonces, ya que no se hace tribuna, dice Xiomara, puede estar más de un familiar en el mismo grupo. Esto viene como consecuencia de la pregunta que hacía Cari. Entonces, y ella dice, me corrigen si estoy bien o mal. Cristina, yo sé que sos de Neuróticos Anónimos, así que te cedo la palabra por si querés contestar. Y si no, tome nota al comité de apadrinamiento, que ahí tenemos compañeros de Al-Anon, para que en las juntas de principiantes podamos abordar este tipo de preguntas. Adelante, Cris. Sí, gracias. Fíjense que yo estuve en un grupo de Al-Anon. Es que qué cosas no probé. Yo estuve en un grupo de Al-Anon y sí hacíamos tribuna. La diferencia es que en Al-Anon hablamos de nosotros. Al-Anon maneja mucho la codependencia. Maneja mucho cómo quiero resolverle la vida. Ellos hablan a mi alcohólico, nunca dicen a mi hijo, a mi hija, a mi pareja, a mi papá, no. Ellos hablan cómo quiero yo resolverle la vida, ¿no? Cómo me pongo cuando lo veo tomado. Bueno, esa es mi experiencia. Entonces yo siento aquí que probablemente tenga un poco que ver con la autonomía de cada grupo, porque en el grupo donde yo asistía sí se hacía así, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir, compañeros, lo más sano, desde mi punto de vista, lo más sano, y desde mi experiencia, es que si hay más grupos en una colonia, en una localidad, que cada quien vaya y practique el programa en su propio grupo. De verdad, es lo más sano que puede haber, porque no voy a estar observando al otro. No me voy a estar poniendo mal porque el otro no llegue. No me voy a estar poniendo mal porque el otro no quiera practicar, no quiera hacer unidad, porque no quiera hacer servicio. Tengo que dejar que cada quien tenga la libertad de decidir. En mi caso es muy difícil porque a veces con los mismos compañeros quiero inculcarles lo que a mí me sirvió. Entonces imagínense con un familiar. Yo tuve un hijo en NA. ¿Cómo me ponía mal cuando no llegaba? Yo decía, este canijo
Me dijo que iba a venir y no vino. Y cuando yo venía ya estaba yo con una jetota porque no había llegado. Entonces, eso fue al principio, ¿eh? Ahorita ya lo dejé, ya van a llegar cuando tengan que llegar. Yo no sé quién sea el familiar, pero generalmente les decía, queremos llevarnos a los hijos, porque son a los que más hemos jodido. En mi caso, son a los que más jodí. Son a los que más daño les hice. Y entonces yo me los quiero llevar porque como yo ya no los puedo controlar, yo quiero que los enseñen a controlarse en cualquier hermandad, llámese la que se llame. O al hermano, ¿no? Porque ya lo vi que mi papá también lo jodió. Entonces, créanmelo, de verdad, desde mi experiencia, lo que yo viví, lo más sano es que cada quien practique su programa en su propio grupo. Es lo que yo puedo compartir, compañero. Otra vez, muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Isela también te dice que muy contenta con el compartimiento de este tema, reconfortante por lo menos para mí. En nombre del comité de apadrinamiento del grupo La Alegría de Vivir, compuesto por Rocío, Ana Misilver, Susi y tu servidor, y en nombre del grupo La Alegría de Vivir como un todo, te agradecemos, te damos las gracias, Cristina, por dedicar, regalar el tiempo que es muy valioso. Sabemos que tenés familia ya en recuperación, el enfermo ya lo quiere la familia, ya lo solicita, ya le demanda. Y entonces, pues dedicarnos este tiempo, yo sé que constituye, por lo menos como yo lo veo, un gran regalo. Te tengo mucho cariño, Cris, un aprecio, un respeto, una admiración, eso es en lo particular. Todo lo bueno, compañeros, se termina. Muchas gracias por haber hecho la unidad. Muchas gracias, sí, compañero te doy la Julio. Palabra para que te... Sí, adelante, Cris. Muchas gracias, compañero Julio, por la invitación. De verdad que me da mucho gusto cada vez que me invita, lo hago con todo mi corazón. Siempre me doy el tiempo. Ahorita estaba yo solita, así que créanme lo que el tiempo se me pasó muy, muy rápido. Y bueno, me da mucho gusto ver que todavía siguen en esto, ¿no? Que todavía hay mucho para seguirle regalando de la manera que sea a aquellas personas que todavía están sufriendo, unos por estos medios, otros con grupos presenciales, pero de verdad que este es el objetivo principal de cada uno de nosotros. Y bueno, pues yo igual te aprecio mucho. Saludos a la compañera Rocío, un abrazo para todos y la verdad fue un placer estar con ustedes. Gracias porque me permiten regalarles todo lo que en un momento ustedes también me regalaron. Muchas gracias, compañeros. Gracias, ahí están muchos compañeros externándote los agradecimientos, la compañera Isela, Xiomara, Susi, gracias por el servicio, gracias por compartir, Ana Misilver, Rocío y muchos compañeros están muy contentos y pues muy alegres de que nos hayas venido a dar este gran regalo. Hicieron la unidad Ana Misilver, Cecilia, nuestra invitada, por supuesto, Cristina, Elmer, Gloria, Isela, Cari, Norma, Rocío, Rosa H, Susi, Xiomara, Gonzalo H, Sami, su servidor Julio Z y nuestro poder superior para hacer una asistencia de 16 más 1, igual 17. Voy a dar por finalizada esta junta, compañeros, con los elementos acostumbrados. La oración de la serenidad que dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de este programa esté siempre ahí y por eso yo soy responsable.
Declaración de la Convención Internacional del 30º aniversario, 1965, Toronto, Canadá. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, compañeros. Les recuerdo, los errores son míos, los aciertos de un poder superior. Muchas gracias, compañeros. Serenas, útiles y felices 24 horas.